La reforma del siglo XVI, como nosotros sabemos, representó un cambio de paradigma en el cristianismo respecto de la historia hasta ese momento del cristianismo. Sabemos que Jesucristo es la solución a todos los problemas humanos. Es la solución que Dios ha provisto. La reconciliación de todas las cosas es también el inicio de la sanación de todas las cosas. Y el cristianismo introdujo esa fuerza transformadora en la sociedad. Ahora bien, el pueblo de Dios, la iglesia, a través de su historia, ha tenido diferentes grados de efectividad. Durante los primeros 3 siglos de la era cristiana, fue bastante efectiva en la transformación de la cultura del Imperio Romano, hasta el punto de que muchas de las prácticas paganas fueron decayendo, perdiendo importancia e inclusive siendo erradicadas debido a la influencia del cristianismo, como por ejemplo la lucha de los gladiadores, las fiestas de las vestales y todas esas prácticas que eran características de la cultura pagana. La influencia de la iglesia transformó la civilización pagana del Imperio Romano y posteriormente fue adoptada la iglesia por el imperio a través del emperador Constantino. De ahí, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, la iglesia tuvo una efectividad muy limitada. Si bien el cristianismo civilizó a Occidente y creó una civilización en base a sus ideas, esa fusión con el poder político, ese sentido de dependencia de los ricos, esa necesidad de ejercer hegemonía y poder sobre las personas, llevó a la iglesia en una ruta diferente del Nuevo Testamento, hasta el punto de que la iglesia, durante la Alta Edad Media, encontramos una iglesia católico-romana que es más un poder político y económico que una comunidad espiritual para la cultura europea. Durante todos esos siglos de hegemonía de la iglesia católico-romana, la característica que transmitió a la sociedad fue una característica de jerarquía, fue una característica de opresión, fue una característica de seres humanos mejores que otros seres humanos, lo cual está contrario a la Escritura. Y esto porque la iglesia dentro de ella era eminentemente jerárquica, proyectó hacia la cultura lo que ella tenía dentro. Entonces, ese concepto de jerarquía que la iglesia católico-romana transmitió durante la Edad Media a la sociedad europea venía de una falsa creencia derivada de ideas paganas de que Dios, para gobernar su creación, utiliza seres creados en una cadena llamada la cadena de los seres. Es decir, que para Dios hacer su voluntad, Él la transmite a través de seres que Él ha creado. De ahí que la sociedad tiene una estructura de reyes, nobles, señores feudales, etcétera, a través de los cuales la voluntad de Dios se hace. Igualmente dentro de la iglesia, con el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes. La iglesia modeló una cultura. Ahora bien, durante el siglo XVI ya el mundo europeo estaba agotado de esa opresión de la iglesia y de la inutilidad, de la infertilidad cultural que ese pensamiento estaba trayendo a las naciones europeas, y surge la Reforma Protestante. La Reforma Protestante constituye para nosotros, mirándola desde el siglo XXI, un cambio de paradigma en el cristianismo basado en un cambio de paradigma de funcionar de la iglesia. Es decir, a partir de ahí y bajo la inspiración de principios bíblicos esenciales, como la gloria de Dios en todas las cosas, la supremacía de Jesucristo, la salvación por medio de la gracia, la salvación por medio de la fe y el predominio de las Escrituras, crearon todo un movimiento que transformó primero a la iglesia
y luego a la cultura de las naciones de Europa del Norte. Las naciones de Europa del Sur, que no abrazaron la reforma protestante, permanecieron bajo el catolicismo romano y bajo un atraso cultural, social, político y económico que todavía hoy en día es manifiesto. Entonces, esa transformación de la iglesia produjo una transformación en la cultura de las naciones, y el fruto principal de la reforma protestante fue el carácter personal de los discípulos de la reforma protestante. Los discípulos de la reforma protestante se transformaron de personas serviles y dictatoriales de la Edad Media en hombres y mujeres libres. Libres de conciencia, que solamente obedecían al señorío de Jesucristo y no a través de otros humanos. Obedecían las instituciones establecidas por Dios para el orden de la sociedad, pero su conciencia, su mente, sus emociones y su voluntad estaba solamente comprometida con Jesucristo. Ese fruto de libertad es la base de la transformación cultural, de la transformación social, política y económica que sucedió en las naciones de Europa del Norte durante la Reforma Protestante. Cuando decimos Europa del Norte, estamos hablando principalmente Suiza, Alemania, la misma Francia bajo el movimiento hugonote, los Países Bajos, Holanda, Inglaterra, Escocia, su proyección en los Estados Unidos y Canadá, y luego la expansión del luteranismo en las tierras escandinavas. Todo ese segmento del mundo hoy en día constituye todavía las regiones más adelantadas y más desarrolladas que la humanidad ha visto, no solamente económicamente, sino en términos de libertades públicas y en términos de la capacidad de expresión de la individualidad que Dios ha puesto en los seres humanos. Por eso la Reforma Protestante del siglo XVI constituye un paradigma que nosotros debemos imitar en nuestras tierras latinoamericanas. El evangelio que llegó a nuestras tierras a través del movimiento misionero del siglo XIX fue un evangelio diluido, fue un evangelio reaccionario, fue un evangelio que ya estaba debilitado por la pugna con el liberalismo y con la alta crítica, y que se refugió en una privatización de la fe cristiana y la sacó de la esfera pública. Se concentró en la salvación de las almas y en el beneficio a la criatura, y no en la gloria de Dios. Eso ha producido muchas personas salvas, pero ha producido poca evidencia del señorío de Cristo y de la transformación que el reino de Dios produce dentro de la sociedad cuando es insertado. El discipulado de las naciones se mide por el grado de transformación de la cultura de esas naciones. En una nación donde hay muchos creyentes y muchas iglesias, pero la cultura sigue sin cambios significativos, sin cambios estructurales, es una sociedad que no ha sido discipulada. Y el propósito de la iglesia es discipular las naciones, no evangelizar, no plantar iglesias, sino mostrar el señorío de Jesucristo en todas las esferas de la vida, porque Jesucristo es el Señor de toda la vida, no de la iglesia, no del alma, de todo. Jesucristo es tan Señor de la iglesia como lo es del Palacio Nacional. Y solamente hombres y mujeres que entienden eso y están libres de sumisión a otros seres humanos y sus intereses pueden producir ese cambio como se produjo en la Europa del Norte. Nuestras naciones latinoamericanas todavía operamos bajo el paradigma, bajo la cosmovisión católico-romana de la Edad Media. Latinoamérica es en su estructura básica premoderna. Nosotros no hemos conocido la modernidad, mucho menos podemos entender la posmodernidad o la postmodernidad. Y en esa estructura premoderna todavía nuestras naciones, en la estructura cultural, seguimos rindiendo culto al ser humano, culto al líder, culto a aquellos que están en autoridad.
Y derivada de esa idea de la cadena de los seres, toda persona que está en una posición de autoridad en nuestra cultura tiende a ser idealizada, tiende a ser alabada, tiende a ser adulada, y aquellos que son humildes, líderes humildes, para no reconocerlo, nutren por omisión que sus seguidores y sus discípulos lo alaben y exalten ese factor negativo de nuestras culturas. Cómo el mundo se libró de ese amarre de sumisión al poder de un humano sobre otro, liberando las conciencias de las personas. Nosotros en Latinoamérica necesitamos una nueva reforma, una reforma del siglo XXI, una reforma que produzca hombres y mujeres libres en nuestras naciones, porque nunca los hemos tenido. Nosotros no somos libres. Todavía nosotros pensamos que quienes nos dirigen en todas las esferas, desde la familia hasta el gobierno civil, son personas especiales que Dios ha creado, porque sin ellos nosotros no hubiésemos podido desarrollarnos. Esa es una mentira que debe ser erradicada del corazón y de la mente de nuestros ciudadanos. ¿Cómo se hace eso? A través del efecto de los medios de gracia, del Espíritu Santo y la palabra de Dios, trabajando en los corazones de los hombres y las mujeres comunes y corrientes. La Reforma Protestante estimuló que cada hombre y mujer fuera a su Biblia para que oyera directamente de su Dios. A pesar de que tenían predicadores excelentes, tal vez de los mejores teólogos que la historia de la humanidad ha conocido, esos predicadores incentivaban que la gente común y corriente fuera y discerniera los misterios de las Escrituras directamente en su aposento, en su casa, en su familia. En Latinoamérica necesitamos volver a un evangelio bíblico. El evangelio que nosotros conocemos en su mayoría está implantado en una plataforma cultural medieval con características católicos romanas, y en muchos casos los líderes de las iglesias evangélicas reproducen el modelo jerárquico de la iglesia católica y característico de las estructuras sociales, económicas y políticas de la Edad Media. Ahora bien, la nueva reforma, la reforma del siglo XXI, tendrá que ser una reforma autodidáctica. Durante el siglo XVI, la reforma fue promovida por clérigos, por personas pertenecientes a la iglesia. En este caso, tendrá que ser a través de los medios de comunicación masiva y a través de la autodidáctica. Y el rol que cumplió la imprenta para la primera reforma durante el siglo XVI, los medios de comunicación de masa harán ese rol en la nueva reforma del siglo XXI. Nuestras naciones están llenas de la gloria de Dios, pero esa gloria de Dios no se ve porque no hemos sido discipulados en la dirección del reino de Dios. Necesitamos una reforma del cristianismo evangélico en nuestras tierras que haga florecer el potencial que Dios ha puesto en todas nuestras naciones y mostrar al resto del mundo una nueva ola de efectividad del cristianismo, del evangelio y del reino de Dios. Quiera Dios bendecirnos con tal gracia en nuestra generación, y si no, en la próxima generación. De ahí que nuestros jóvenes y nuestros niños son el activo más valioso que nuestras iglesias tienen, y por lo tanto debemos aprender a ministrarles efectivamente.